Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concede una vez más de poder estudiar su bendita palabra. Agradecemos a Dios por estos medios que nos permiten el poder acercarnos, hermanos, a través de las redes. Usted que se conecta y que está pendiente de este espacio, le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que también en diferido tendrán el momento para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Hemos querido, hermanos, presentar algunos recursos, como hemos venido presentando, como es el tema de la unción, la conexión con el Espíritu Santo, temas que tienen que ver con el ministerio, con el liderazgo, que creemos que son importantes para poder desarrollar un buen ministerio. Usted que está ahí en su iglesia, o usted que es líder de célula o supervisor, pues creemos de que estos temas le pueden ayudar mucho para poder servir mejor a nuestro Señor. Así es que sea bienvenido en esta noche o esta tarde. Le damos gracias al Señor. Ya casi son las 5, son las 4:25 y estamos pues arrancando en esta hora con otra clase de teología. Queremos, hermanos, orar al Señor para que Él nos bendiga en una manera muy especial, que usted pueda ser edificado, que podamos ser bendecidos por medio de su bendita palabra. Sean bienvenidos todos los que se están conectando. Le damos gracias al Señor por su don inefable, por su gracia infinita para con cada una de nuestras vidas. Oramos a nuestro Señor y le pedimos que Él nos bendiga en una manera muy especial. La clase de ahora, el tema es precisamente siempre basado en la predicación, la importancia de la predicación, y vamos a ver algunos recursos que Dios nos ha dejado para poder tener una predicación efectiva, una predicación que llene el vacío que el pueblo del Señor tiene. Usted sabe, la gente viene con hambre y sed de oír la palabra del Señor. Oremos al Señor para que Él nos bendiga en una manera muy especial. Únase conmigo y pidámosle sabiduría y discernimiento de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Padre, te doy gracias por cada vida que en tu gran amor y misericordia nos permite, Señor, el conectarnos a través de estos medios para poder presentar el mensaje de tu palabra. Dios eterno, bendice con sabiduría nuestras vidas, danos entendimiento, pero sobre todo, Señor, danos un corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Señor, necesitados estamos de ti. Háblanos, instrúyenos por tu palabra, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como hemos dicho, queremos tocar esta temática de la efectividad de la predicación o la predicación en sí. Y quisiera que leyéramos ahí en el libro de los Hechos el texto que tengo aquí arriba de mi cabeza. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 8, versículo número 4. Dice la Escritura: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Lo repito una vez más. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Amados hermanos, quiero tocar dos aspectos importantes. Por eso tengo otro texto ahí a mi costado, y quiero decirle que en primer lugar el contexto de ese versículo que hemos leído de Hechos 8:4 es un contexto de violencia, es un contexto de persecución, es un contexto donde Saulo de Tarso, dejándose llevar por su pasión, por su religión, al judaísmo, él determina perseguir a la iglesia, meter en la cárcel a todos aquellos que profesaran la fe en Jesucristo, y en ese afán él va a perseguir a la iglesia. La Escritura señala de que la iglesia empieza a ser perseguida de tal manera que en el capítulo 7 encontramos la lapidación de Esteban, y todo eso, hermanos, es producto por un celo religioso de parte de los judíos y de parte de Saulo de Tarso.
Pero algo maravilloso que podemos ver es que la escritura se cumple cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y el Señor había dicho que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Por lo tanto, ahora empezamos a tener acá un ejemplo de cómo Dios, cómo el Señor protege su obra, su iglesia, y cómo Él espera que su obra se expanda, que su obra avance. Algo que yo encuentro acá es precisamente de que la iglesia se había estancado, se había quedado en Jerusalén. El Señor había dicho: y me seréis testigos en Judea, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él había dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, el fundamento o el tema principal de Jesús era la predicación. ¿Por qué la predicación? Porque a través de la predicación las personas pueden conocer al Hijo de Dios, pueden conocer el fundamento de la fe, pueden conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados y tantos elementos que son importantes el que el cristiano los conozca. Entonces miren, amados hermanos, acá en este versículo, capítulo 8, versículo 4, Dios permite la persecución a través de Saulo para que la iglesia reaccione, para que la iglesia se active. Yo no sé, amados hermanos, qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo final para que la iglesia pueda entender su rol, su papel. ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? Incluso de los ministerios. Yo he dado ese tema de los ministerios, a través de los cuales el apóstol Pablo señala que los ministerios han sido dejados para la edificación de la iglesia del Señor, para que las personas puedan arribar al modelo, a la madurez, a un crecimiento espiritual, de modelaje de la vida de Jesús en ellos. Entonces, si los ministros hemos sido dejados para eso, ahora aquí encontramos que cuando el Señor da la gran comisión, se la da a los 12, a los 70 que habían ido a predicar y los 120 que están en el aposento alto. El Señor les va a dar recursos para que esa predicación sea efectiva, porque si el Señor les hubiera dicho: vayan, van a sanar a los enfermos, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Sin embargo, ellos podrían argumentar y decir: bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? El Señor lo hacía porque Él es el Hijo de Dios. Pero el Señor les va a dar los recursos. Pero note usted en este versículo número 4 que leímos de Hechos 8, dice: mas los que fueron esparcidos. O sea, los que fueron esparcidos por la persecución de Saulo iban por todas partes anunciando la palabra. Todos los creyentes, todos los cristianos, oiga, ya habían miles de cristianos. Acuérdense que en el primer sermón de Pedro, 3,000 personas, luego 5,000 personas, estamos hablando de 8,000. Se podría calcular que andaba ya por unos 10,000 cristianos. Ahora que empieza la persecución, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Qué tipo de preparación habían tenido aquellos cristianos nuevos que habían recién aceptado al Señor? Ninguna. Pero tenían el testimonio del impacto glorioso de la predicación del evangelio y cómo miles de personas se habían entregado al Señor. Ya aquí a estas alturas han visto la elocuencia de Esteban, han visto milagros extraordinarios, el paralítico que había sido sanado, es decir, han visto la gloria del Señor. Entonces eso era más que suficiente, la obra que Dios había hecho en sus vidas y la obra que Dios está desarrollando a través de la predicación para que ellos vayan y prediquen la palabra. Ahora, vea esto. Para poder lograr esto que hemos visto en Hechos 8:4, no solamente se necesita, amados hermanos, tener el deseo. Es decir, que las personas sienten deseos de predicar, deseos de hacer la obra del Señor.
Cuando las personas venían a Jesús y le decían, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas, el Señor les decía que tenía que tener un cuidado muy especial. Y le dice a uno, nadie puede edificar un edificio si primero no se sienta a considerar si le va a alcanzar los recursos. Y nadie puede ir a la guerra si sabe que su ejército es más pequeño que el otro y no va a poder vencer al enemigo. Así es de que si no tienes una conciencia clara para seguirme, no me puedes seguir. No obstante, acá tenemos ahora seguidores de Jesús que están apasionados por el Señor, que no están escatimando aún su propia vida, sino que están con la disposición de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, debemos de entender que acá el tiempo era apremiante. Había necesidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor les había repartido lenguas, idiomas en Pentecostés, para que pudieran entender el mensaje de la palabra aquellos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. No había tiempo para una preparación en idiomas, entonces el Señor les da ese poder sobrenatural para que haya ahora un impacto y un desarrollo de la palabra de Dios. En el caso nuestro, nosotros sí tenemos recursos para poder tener una predicación más efectiva, pero los primeros recursos que debemos de entender que Dios quiere que tengamos son precisamente la pasión y estar dispuestos al sacrificio. Cuando el Señor les dice a los discípulos que ellos deben de considerar precisamente si están decididos a seguirle, y el Señor les dice estas palabras: ninguno que poniendo en el arado y mira atrás es apto para seguirme. Y el Señor le dice que todo el que le siguiera, aquí en Mateo capítulo número 16 versículo 24, dice: el que quiera seguirle tiene que tomar su cruz, tener abnegación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que el Señor está hablando de una pasión por Él y de un sacrificio. ¿Por qué una pasión? Porque nadie puede hacer la obra del Señor con efectividad si no está apasionado por el Señor, si no está apasionado por las almas. Por otra parte, nadie puede ser efectivo en la predicación si no está dispuesto a pagar el precio. Aunque el abnegarse está implícito, más que todo, en la renunciación al yo, a nuestra persona. No obstante, debe de haber una disposición al sacrificio. Estos estaban dispuestos a morir por el Señor. Tenían pasión por predicar y estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Habían pasado por una escuela, habían pasado por un proceso en el cual ellos habían estado dispuestos a predicar y a seguir al Señor a costa de todo. Pero ahora ya el Señor físicamente no está con ellos, pero ellos tienen esa disposición de llevar el mensaje del Evangelio y predicarlo. Ahora, en el caso nuestro, amados hermanos, no solamente necesitamos pasión y sacrificio, ahora nosotros necesitamos otros recursos, y para ello el Señor dejó el Espíritu Santo, que tiene que ver con la unción. Oiga bien, el Espíritu Santo tiene que ver con la unción que el Señor nos da para poder predicar su bendita palabra. Esos dos recursos para predicar son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes, amados hermanos? Porque nosotros, amados hermanos, necesitamos, oiga bien, presentar un mensaje claro a las personas. Necesitamos presentar a las personas un mensaje que se entienda. El primer recurso, el Espíritu Santo, que tiene que ver con la unción, pero por otra parte tenemos que ver la preparación humana. Es decir, que no podemos ir como hacen algunos, aquí donde ponga el dedo voy a predicar. No, tiene que haber una preparación. El ministro o el líder tiene que buscar a Dios en oración, buscar la unción del Espíritu Santo, y luego su preparación, hacer un buen trazo y una buena explicación de su mensaje,
para que las personas puedan sentir esa riqueza de la palabra. Cuando usted va a un restaurante, lo primero que usted busca es que la comida esté bien preparada. Y para preparar un buen plato de comida se requiere de algo, de un trabajo bien minucioso, que tiene que ver con especias aromáticas, para que al momento que la persona vaya a degustarle sienta sabor a la comida. La palabra de Dios es igual. Para poder presentar un mensaje, acuérdense que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esa palabra tiene que ser muy buscada minuciosamente, tiene que ser pedida al Señor, y ese mensaje tiene que entenderse. Por eso he puesto allí el versículo de Nehemías capítulo 8, versículo 8. Usted lo puede leer. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Cuando usted vaya a predicar la palabra del Señor y va a leer la Biblia, no la lea a la carrera. Léala despacio y léala claramente. O sea, que las palabras se puedan entender. Yo no estoy diciendo que vamos a tener un léxico muy rebuscado con palabras que la gente no entiende. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando usted lee el texto que va a predicar, debe de leerlo claramente. Así como lo dice acá en Nehemías. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Es decir, que la lectura se entendía. ¿Se acuerda cuando al Señor en la sinagoga le dan el libro del profeta Isaías y él lee claramente y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí? Es decir, él está leyendo claramente el texto que le han dado. Nosotros de igual manera no podemos leer la Biblia como que estamos leyendo el periódico o un paquín. Tenemos que leerla claramente, leer bien las palabras, expresarlas de la mejor manera, no como nosotros la entendemos o queremos decirla, no, como está escrita. ¿Se acuerda que ese era el lenguaje del Señor? Escrito está, escrito está. Los profetas decían: así dice Jehová. Ya el Señor no podía decir eso porque su expresión era: de cierto te digo. Ya no podía decir: así dice Jehová, porque Él es Dios. Entonces el mensaje de Él era un mensaje directo de Dios. Entonces Él decía: de cierto te digo. Y cuando citaba las escrituras, pues Él las citaba claramente. Entonces mire esos dos recursos, que yo los he unido ahí abajo en tres: Espíritu Santo, unción y recurso o preparación humana. Que es lo que Nehemías está diciendo ahí. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, las personas pueden leer la palabra de Dios, escuchar que usted la lee y ellos la leen en la escritura. Pero se necesita ya que haya alguien que se tome el trabajo de ponerle el verdadero sentido a cada palabra. A eso se le llama la exégesis, que es precisamente extraer la esencia del texto, explicarlo, hacer una exposición que se pueda explicar. También está la otra herramienta que se llama homilética. Oiga bien, si tenemos dos recursos importantes, en el primero usted no puede hacer nada, solamente pedirle al Señor que le dé la unción de su espíritu, que le dé su presencia, que derrame esa unción sobre usted. En la segunda ya tenemos una responsabilidad nosotros, y la responsabilidad es prepararnos, comprar libros que nos ayuden, libros, recursos, herramientas como diccionarios, comentarios, concordancias y tantas herramientas que hay o tenemos hoy en día a nuestra disposición. Claro que hay que invertir en ello. Si usted es un ministro del Evangelio, debe de invertir para que el Señor esté prácticamente dándole a usted la bendición de esos recursos. ¿Por qué? Porque los necesitamos.
Ahora, estos dos recursos, amados hermanos, que el Señor nos ha dejado, tenemos que unirlos prácticamente. ¿Para qué? Para que podamos ser más efectivos. ¿Cómo se logra eso? Dentro de la rama que nosotros tenemos, ya lo dije, tenemos la homilética y tenemos la exégesis. Homilética y exégesis. Ya dije que la exégesis es la que nos permite explicar, extraer el mensaje y poder dar una explicación. La homilética ya nos permite, ese se llama el arte de predicar bien o enseñar bien. Homilética, o el arte de enseñar bien, expresar bien, leer bien y trazar bien un sermón. Entonces, la homilética y la exégesis son importantes y ese es el recurso humano que debemos, hermano, de poner en práctica y utilizar para poder hacer un buen sermón y una buena exposición de la palabra del Señor. Sin estos recursos, amados hermanos, será imposible, será difícil el que nosotros podamos dar a entender nuestro mensaje. Vamos a empezar por un lado, nos vamos a ir por allá por Apocalipsis, vamos a salir por el Antiguo Testamento y vamos a salir por otro lado y por otro lado, y por último la gente se va a quedar en las nubes y no va a lograr entender qué es lo que nosotros quisimos decir. Pero mire qué maravilloso es que en la Escritura tenemos tanto el recurso espiritual como también el recurso humano. Con esto no estoy diciendo que vamos a ser expertos en la predicación, absolutamente que no. Cada día nosotros vamos a ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más de lo que el Señor quiere para nosotros. Pero primero para ello tenemos que vencer el yo. O sea, si no tenemos esa capacidad de vencer el yo, y no estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, como dijo el Señor, niéguese a sí mismo, será imposible que estos elementos nos puedan ayudar. ¿Por qué? Porque el orgullo va a echar a perder la vida suya. La vanagloria le va a echar a perder. ¿Y cuántos predicadores se han echado a perder? ¿Por qué? Porque no han tenido esa característica o ese cuidado de vencer el yo. O sea, tenemos que saber que todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a darle a la gente, muy bien explicado, va a ser siempre para la gloria del Señor. Es decir, que el Señor se glorifique. Por muchos años, y con esto voy finalizando, su servidor pensó que el estudio era vano, que lo único que teníamos que hacer era leer y orar, leer y orar. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que habían algunas exposiciones que solamente yo las repetía porque había escuchado a otros predicadores. Y esos predicadores estaban muy equivocados, exegéticamente, homiléticamente, no trazaban bien sus sermones, no se daban a entender muy bien y resultaba de que la gente se quedaba pues en el anonimato, la gente se quedaba como sin haber entendido nada, como que si el mensaje no había sido para ellos porque no lo habían entendido. Entonces, para no caer en eso, abrimos nuestro corazón a la enseñanza y esto ha logrado que ahora nuestras enseñanzas no sean expertas, pero por lo menos dejen una enseñanza en el corazón. Otros hablan mucho de textos, pero no los explican. ¿Por qué? Porque no han usado estas dos herramientas de exégesis, que nos ayuda para la explicación, y la homilética, que es el arte de enseñar bien, donde podemos trazar bien todos estos sermones. Entonces tenemos dos recursos humanos y recursos espirituales. Los espirituales, en una dependencia de Dios, en una vida de santidad delante de Dios, en una búsqueda de oración, en oración a Dios, podemos obtenerlo. En los otros hay que sentarse, hay que comprar libros, hay que leer varias versiones de la Escritura para que podamos trazar un mensaje rico en enseñanza y con la unción del Espíritu Santo, de tal manera que las personas oigan el mensaje y sientan el impacto, sientan que Dios les está hablando por medio de la palabra. Así es que, hermano, ahí tenemos estos elementos para la predicación. Si usted quiere seguir aprendiendo más, amados hermanos, de este interesante tema, esta interesante temática, no se pierdan las clases, que vamos a continuar dándole más recursos para la predicación.
Únase conmigo y oremos al Señor y le damos gracias. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias por esta clase, por esta enseñanza, Señor, de la importancia de la predicación. Gracias por estos recursos, estos dos recursos. El recurso, Señor, divino, el recurso espiritual, que es tu Espíritu Santo, y el recurso humano, que es la preparación en la cual tú demandas, Señor, que tenemos que ser, Señor, muy aplicados a lo que tu palabra, Señor, nos demanda. Ayúdanos, Dios, a ser muy, Dios mío, cuidadosos para que tu palabra, Señor, sea rica y pueda, Señor, producir cambios en los corazones de las personas. Bendice cada líder. Bendice cada lideresa, cada supervisor, cada hermano, pastor que dispone su vida, su tiempo para llevar el mensaje del evangelio. Bendícelos, Padre. Dales esa unción fresca por tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifica tu santo nombre. Apaciónanos por tu palabra. Apaciónanos por tu obra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amados hermanos, estamos para servirles y esperamos que sea de mucha bendición cada enseñanza. Nos vemos a la próxima, amados hermanos. Dios los bendiga.